Damas y caballeros, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio número 4 de Finance Rockstars. Y hoy tenemos un special guest star, Travis Kelce, no mentira, Eduardo Martínez. Edu Martínez, difícil de definir, ¿no? Techno King of Digital Transformation and Technology Implementation. Creo que una de las personas que más sabe del cruce de tecnología, digitalización y negocios en América Latina por lejos. Amigo de la casa, además, así que un lujo tenerte acá. Gracias por venir. Y quiero empezar con una pregunta que es, cuando planteamos este encuentro con vos, dijimos, ok, transformación digital. Y lo primero que nos revoleaste fue un sartenazo que decía, transformación digital es viejo. Tengo el chichón todavía. Sí, todavía, ¿no? Claro, Matito no le duele, sí. Todo, ¡ouch! Transformación digital es viejo. Yo también una vez pienso en lo que dijo, name dropping, ¿no? Martin Sorrell, que hablamos de old, y dijo define old. ¿Y qué quiere decir viejo? Sí. Angus Young también es viejo, sin embargo la sigue rompiendo. Y yo quiero llegar como Angus Young. Eso te iba a decir. ¿Y qué quiere decir que un concepto en negocios, saquémoslo de tecnología, porque a fin de cuentas la transformación digital es parte del mundo de los negocios? ¿Por qué es viejo hablar de transformación digital hoy? Estamos en agosto 2025. ¿Por qué creo que es viejo? Estaba bueno hablar de transformación digital, te diría, hace 5 o 6 años atrás, cuando todavía la tecnología no se había atravesado tanto en lo personal o en lo corporativo. Y yo hoy creo que en mayor o menor medida todas las compañías hoy ya tienen desarrollos tecnológicos que apalancan mucho más su negocio. Entonces, hoy hablar de cómo vas a transformar una compañía digitalmente, si ya no lo hiciste, estás más cerca de la muerte corporativa que de tu próximo salto de negocio. Entonces a mí me gusta más hablar de evolución digital o de evolución de negocios digitales, sobre todo en esta época de tanta irrupción de la inteligencia artificial, que va a ser algo que alguna vez vamos a poder charlar, pero por eso yo creo que ya quedó viejo el término de transformarse. Yo creo que todas las compañías en alguna mayor o menor medida ya se empezaron a transformar o ya se transformaron y tienen el dilema de cómo evolucionan, porque implementaron determinada cantidad de tecnología y todavía hay algunos lugares en los cuales tenés que seguir sacándole el jugo y hacer que lo que vos pusiste en tu caso de negocio, que esto te va a dar determinados beneficios, se materialice y se concretice. Creo que es más interesante hablar de evolución digital o de tecnología con valor de negocio que meramente de transformación digital, que ya es algo que ya quedó un poco viejo en el tiempo, más en la pandemia que otra cosa. Y en esa evolución digital de las compañías, ¿qué tecnologías o qué cosas ves hoy más disruptivas en industrias por ahí que eran más tradicionales y que las está evolucionando? Ok, hay algunas tecnologías que ya están mucho más maduras, pero siguen siendo disruptivas. Yo te diría, en ese lugar pongo la nube o el cloud computing, que tiene un grado de evolución mayor que lo que teníamos, pero todavía hay lugares para conquistar o tomar en ventaja. La analítica, o sea, la explotación de los datos, es otra tecnología que puede llegar a ser disruptiva y debiera ser disruptiva. Todavía las compañías están en distintos grados de madurez. Muchas empezaron a entender el valor de los datos y por lo menos los capturan, que antes ni siquiera los capturaban. Pero usarlos y usarlos bien y sacar valor de negocio a los datos es otra tecnología o otro aspecto tecnológico disruptivo. Las cuestiones cercanas a, en líneas generales, automatización, ya puedes hablar de automatización de procesos o RPA o dejar de hacer cosas manuales y hacer que lo haga una máquina, es otra rama de la tecnología disruptiva. Y obviamente ni hablemos de inteligencia artificial en todos sus sabores, que creo que es la próxima gran revolución tecnológica que vamos a vivir, ¿sí? ¿Y cómo ves a las compañías argentinas y latinoamericanas comparadas con otras, no sé, en Estados Unidos, en Europa? ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos muy lejos? ¿No estamos tan lejos? ¿Cómo nos ves ahí parados en esa competencia por la evolución? Porque esa competencia por la evolución, en el sentido darwiniano, nos va a dejar adentro todos, o afuera. Claro, exactamente. Sí. Somos una mezcla muy rara. Obviamente las coyunturas económicas del país a veces no ayudan mucho.
poder importar, ¿no? Tecnología te limita, el costo en dólares de determinada tecnología también te limita, pero no sé si somos argentinos, si querés, y siempre tratamos de encontrarle la vuelta de cómo poder subirnos a la ola de alguna manera. Obviamente depende del tamaño de cada compañía y del poder de inversión tecnológica que tengan las compañías, ¿no? Y ahí tenés de todo. Tenés industria como la banca, que como la tecnología es el producto y es lo que los diferencia, tienen un montón de desarrollo tecnológico. Ahí nos veo bastante cercanas a las compañías más del primer mundo, por poner un título. Hay industrias como la energía, sobre todo en las cuestiones de generación o de exploración, que también tenemos tecnología de punta que se está utilizando. Determinadas compañías industriales o grupos industriales grandes también tienen una penetración tecnológica casi equivalente. Y después tenemos el mundo pyme o el mundo un poco más mediano, que se debaten todo el tiempo en compro una máquina o invento en tecnología. Entonces esa competencia lógica y natural... Digo, pago los sueldos a fin de mes. O pago los sueldos, tal cual. Porque ahí quiero ir un minuto a la definición amplia de tecnología. Técnicamente, tecnología es todo lo que no es el hombre desnudo, en su estado de naturaleza. Correcto. Fea imagen, pero necesaria quizás, ilustrativa. Y el punto ahí es, si invierte en esa máquina, está invirtiendo técnicamente en tecnología, ¿correcto? Se entiende, si es una fábrica que hace bulones, invierte en una nueva cortadora de bulones o invierte en capturar los datos de su base de clientes y activa un CRM para vender más bulones. El punto es, ¿esa dicotomía sigue siendo una opción? ¿Tiene sentido la pregunta? Digo, hay cosas que las compañías hoy no pueden decir, che, tengo un contador, ponele, un estudio contable y un estudio de finanzas. ¿Es una opción esa dicotomía? Sería como decir, che, tengo contador y tengo abogado y flaco, para tener una empresa necesitan los dos. Sí. Entonces, o pago los sueldos o pago... Hay cosas que no son dicotómicas. ¿Ves todavía esa dicotomía? ¿Ves todavía eso como una opción? ¿O es como, mira, las dos son un must, sí o sí? A ver, te voy a hablar primero como tecnólogo o interesado en la tecnología y después como participante del ecosistema económico, déjame decir. Correcto. O de una compañía que tiene que operar. Como empresario estaría bien ponerte en ese lugar. Empresario me encantaría, todavía no tengo ninguna empresa que sea mía. Cuando lo tenga, quizás. Okay. Pero uno nunca sabe. Tal cual. Bien. Empezá por donde quieras. Del punto de vista tecnológico, yo creo que esa dicotomía empieza a ser cada vez más desafiada. Porque antes, yo trabajaba en una época en empresas del agro y la discusión, me compro un tractor o me compro tecnología diferente, correcto, aún llamando tractor a determinado tipo de tecnología, y la tenés. O compro más metros de tierra y cultivo más, la tenés porque el presupuesto es finito al final del día. Totalmente. Ahora, en la medida que eso no empieza a cambiar, yo creo que las compañías se van a empezar a quedar atrás, sobre todo en un contexto de un mundo cada vez más tecnologizado. Okay. ¿Sí? Y mucho más apalancado en el margen extra que le podés sacar derivado del uso de la tecnología. ¿Sí? Que lo que siempre tenés que mirar es, ¿qué margen extra voy a tener? ¿Qué grado de competitividad diferente voy a tener si yo uso a fondo la tecnología que implemento? Uh-huh. Ahora, si yo me paro del punto de vista del CFO de cualquier compañía, que dice mi caja es de tanto y mi negocio me da tanto, y yo tengo que poder invertir en lo que mejor ROI me deje. Y a veces, cometemos el error de querer implementar tecnología porque está bueno, sin mirar la contribución que esa tecnología me puede llegar a dejar. Entonces, para mí, esa dicotomía se zanja si haces bien los casos de negocio, no solo para implementar, sino para revisar si lo que implementaste te deja lo que te dejó y entrar o salir en el momento indicado, que no es fácil. Okay. ¿Y cómo, qué sabes qué está pasando hoy con esa etapa de investigación y desarrollo? Porque mucha tecnología que luego se monetiza, muchas veces arrancó con pruebas, con cosas, hasta que alguien se lo... esto que estamos haciendo, mirá, servía para tal cosa, lo encontramos a la vuelta. En un contexto donde, como decís, los recursos son finitos, y son bastante finitos, porque en todos lados son finitos, pero en otros son muy finitos. ¿Qué está pasando con las compañías? ¿A dónde tratan de poner las fichas para tratar de maximizar ese proceso de investigación o de desarrollo con tres monedas? Sí. A ver, los que nos dedicamos a tecnología, y yo particularmente soy bastante impulsor y sostenedor de esta máxima, es
no te tenés que comer todos los amagues. Y es un arte. O sea, todos quisimos implementar blockchain. Correcto. Porque estaba buenísimo. Sí. A mí me han dicho, che, Edu, mirá, nos sobra energía, ¿por qué no minamos blockchain? Y yo digo, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? No, porque estaría bueno. Y digo, mirá, vas a invertir un palo verde y con suerte vas a poder minar un Bitcoin por año y hacer 20 lucas. No te rinde. Ok. Pero convencer al que no entiende ese detalle, tenés que conseguirlo. Todos quisimos entrar en el metaverso. No, porque hay que estar en el metaverso, que está buenísimo. Y la verdad, Puro verso. no sé si puro verso, pero Por ahí. vamos de vuelta. ¿Cuánto te dejan en el negocio? ¿Qué ROI tiene eso? Y hay casos que sí, hay muchos casos que no. Entonces elegí bien a qué hora te vas a subir. Después quisimos ver algunas cositas atadas a inteligencia artificial, que yo creo que sí hay un diferencial ahí que hay que ver con mucho ojo y entender bien dónde y para qué y en qué momento, por el grado de madurez que puede llegar a tener una tecnología. Entonces, si sos un poquito más osado y te animás a hacer una apuesta en algo que no tenga mucha madurez, sabé cuándo salir o hasta dónde vas a invertir para salirte sin gastar demasiado. Esto de, fallar rápido y equivocarte pronto para aprender y ver si te seguís o te bajás, está bueno. Si sos más conservador y esperá no ser un early adopter, esperá ser de los que veas cómo un par pobrecitos se cayeron en la hoguera y aprender de eso y ver cuándo entrar en un grado de madurez un poco mejor. Ojo, podés perder competitividad. Pero bueno, es un poco la regla del juego. Porque la sensación que yo tengo siempre con el tema tecnología y sobre todo, vamos a hablar de tecnología digital, ¿no? De vuelta, salgamos de un minuto de lo mecánico, Sí. del tractor o la máquina para hacer bulones. Tecnología me da digitalización, todo me da la sensación de que es un poco la tierra del bullshit y la tierra del hype, y Sí. donde todo es, brillante y tengo que hacerlo. Blockchain y esto, y Bitcoin, y inteligencia artificial, y bla, 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 bla. Y2K, ha pasado con todo. Y por otro lado también en la tierra de los trenes perdidos, que si no Sí. te subís a tiempo al tren, la cagaste, por usar un término empirista y académico. Y realmente te puede arruinar tu negocio. Digo, le pasó a Yahoo, le pasó Sí. a SQL, le pasó a MySpot, le pasó a Apple cuando no se subieron determinadas cosas. Más allá de que son empresas que a lo mejor Apple todavía se sostiene, pero mira lo que está pasando con inteligencia artificial. Vos hablabas de un arte, más que de una ciencia. Sí. ¿Cómo se compone ese arte y cómo se contrapone con las necesidades urgentes que te va a dar el capital constreñido en un Sí. momento donde cada vez hay menos capital y por otro lado necesidades crecientes donde un CFO te va a decir tengo cada vez menos guita Sí. y un CEO o un board te va a decir o una bolsa quiero cada vez más resultados y Ok. uno en el medio como Tupac Amaru? ¿Cómo se maneja eso? Con mucha paciencia. Ok, Si hay algo que yo aprendí con el tiempo es a desarrollar paciencia para no salir a tontas y locas, pero no tampoco para quedarte atrás. Que en los casos de tecnología a veces quedarse atrás es un poco menos grave que errarle en una inversión financiera, ¿no? O una inversión de una toma de deuda, por ponerle que es un poco más riesgoso. ok. Coincido con parte de lo que dijiste de el bullshit dando vuelta y saber despejar el bullshit de lo real requiere mucho conocimiento, mucho challenge y mucha repregunta. Che, a ver, explícame por qué, explícame de vuelta. Che, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Antes de subirse a tontas y locas a un tren, que de vuelta te puede llevar a hundir mucha guita, ¿no? Potenciado porque las compañías tecnológicas, en su afán de, como dijiste vos, que la bolsa me mire un poquito mejor, y hoy es todo AI operated. Y yo decir, ¿a dónde? Mostrame, explícame. Yo creo bastante en las pruebas de concepto acotadas y cerraditas, el desarrollar que las compañías puedan establecer determinada cantidad de budget para eso es también importante y es algo que nosotros de tecnología tenemos que tratar de impulsar y convencer. O sea, nuestro rol cambió mucho. Cuando yo empecé en todo esto éramos los brujos sabios de la tribu que Claro. dejálos, pagarles un montón de guita porque estos pibes son los que saben un montón y eran ciencia oscurantista. Después se empezó a masificar tanto que éramos el primer eslabón en la cadena de la esclavitud. Claro. ¿Sí? Ponían a todos los pibes de sistemas ahí abajo a que te saquen las cosas. Y hoy nuestro rol es más de convencer, más de explicar, mucho más de negocio que de implementación y de unar voluntades, porque a ver, tenés que mostrar por qué sí, por qué no las cosas y por qué en este lugar. Eso está bueno porque
llama, nos perfecciona profesionalmente un montón, pero te demandan estar muy al tanto de lo que está pasando. Casi como los médicos, viste que los médicos no terminan de estudiar nunca. Correcto. Bueno, nosotros lo mismo. Okay. Flaco, y esto evoluciona cada vez más rápido. O sea, yo cuando empecé a dar charlas de inteligencia artificial, armé una presentación y dije, buenísimo, tengo presentaciones, charla para dar. Sí, La cambié, en el último año la cambié 3 veces. Claro. Porque, mira, cambió, mira, cambió. Y cuando ves que eso va cambiando y hay un punto, ahí tenés, che, es ahora el momento de entrar. Y convencé para que entremos. Tarea no menor para ingenieros cuadrados de una universidad que no te enseñan mucho todo de las artes blandas del convencimiento. Pero bueno. Y más allá de las artes blandas del convencimiento, uno de los puntos que recién tocabas, ¿cuántas herramientas de management ves en, no te digo en las grandes compañías de tecnología, porque esas que tienen, sino en muchas de las compañías que arrancan startups, que empiezan con algún desarrollo, digamos, ¿cuántas herramientas de management ves en la planificación de cómo desarrollar a su compañía? Pensando, yo te pongo una, si sirve como ejemplo, cuando sentamos en la mesa, en las conversaciones a la startup con la compañía grande que los quiere comprar o que quieren hacer un partnership o con un fondo de inversión, hay una diferencia de preparación y lenguaje muy grande. Entonces, muchas veces de repente se encuentran con que están en conversaciones negociando con alguien que tiene un conocimiento de negocios exponencialmente más grande que el de ellos y es un problema y no sé cómo los ves desde tu lado, ¿no? Ok, voy a hablar de 2 universos. Startups por un lado y déjame hablar de compañías no tope de gama, por ponerle un título. Los startups, ¿qué cosas creo que tienen muy buenas? Es la propulsión a la acción, en la toma de decisiones rápida, la manera de decir yo tengo esta idea y creo que es por acá y voy a tratar de implementarla lo más rápido que pueda. Y si me equivoco en el medio me cambio y no me pasa demasiado en el orgullo profesional. Menor aversión al riesgo. Al riesgo tecnológico. ¿Sí? Okay. Creo que eso es buenísimo. Tiene una capacidad de autoaprendizaje enorme y de laburo. Y de, viste, che, estos pibes están 15, 16, 20 horas laburando y le meten. Obviamente porque están con lo suyo y van por ahí. Donde tienen cierto espacio de mejora, planificación es un punto grande. Planificación financiera, ni te cuento. Creo que a veces no están del todo preparados para lo hostil que puede ser el mundo corporativo que ve en vos valor y que te quiere comprar, adquirir o por lo menos hacer algo con vos. Y a veces les cuesta salir del modo prueba de concepto. Ahora, perdón, ¿no dijiste que para vos eras un gran creyente en el modo prueba de concepto? Recién dijiste eso, digo. Sí. Pero tenés que en algún momento salir de la prueba de concepto. Ok. Porque si no, siempre pruebita. Y los pingos se ven en la cancha. Okay. ¿Entendés? Yo tengo el producto ahora, hasta que no lo puse en la calle y me lo consumieron 1 millón de clientes, ponele. Claro, y todavía seguís en modito prueba de concepto. Que si se rompe no pasa nada. Claro. ¿Entendés? Y no, flaco, si vos tenés un producto y querés algo sustentable, tiene que atravesar salir de ese modo. ¿Sí? Porque ahí empieza la etapa de madurez donde una compañía pasa a ser fondeable en serio, saliendo del Friends, Family and Fools, y pasa a ser fondeable, adquirible, capitalizable, M&Aizable, lo que vos quieras. Sí. Y es ese momento en que sale del beta y del proof of concept y pasa al deploy efectivo. ¿Cómo sabés cuál es la señal? Si alguna, o varias, o algunas, porque no debe ser solo intuición. Digo, en tu tablero, intuición, experiencia, no hay duda. Sí. Ahora, esto no es un prompt que le preguntas a ChatGPT. No. Che, ¿es el momento de poner mi empresa? No. ¿Cuál es el tablero de control? Desde el punto de vista de IT, desde el punto de vista de finanzas, digo, para decir, ok, esta compañía salió del proof of concept y es una compañía madura para ofrecerse al mercado. Cualquier cosa que llames mercado. Lo que veo muchas veces es la falta de ser ácidos y críticos con su propio proyecto. Muchas veces lo que, digamos, se hacen unos planes de negocios que no son muy sólidos. Sabemos que el Excel soporta todo. Uno en el Excel puede convertir una pequeña cosa en una gran corporación en 3 fórmulas. Y el PowerPoint ni te cuento. Y el PowerPoint también, y sale todo automático, y el ChatGPT te va a decir que sos un genio y saliste. Pero después te encontrás con la realidad. Y muchas veces vemos esto, ¿no? Cosas que no son sostenibles en el tiempo, que no son modelos de negocios que encuentran cómo
monetizar, no como monetizar, sino como monetizar rápido, que cubra el retorno de la inversión, que pueda salir del rojo rápidamente y que sea escalable, porque si yo hago una cosa pero que crece, pero a la vez que me crecen los ingresos, me crecen los costos en forma a la par o lo que fuera, no, la compañía tiene un problema de escalabilidad y muchas veces vemos estos planes que no son sólidos, pero porque no se los cuestionan y llegan a una etapa de donde quieren hacer una ronda de inversión o aparece un posible inversor, un posible partner y les empieza a meter el dedo en la llaga o donde no sabían que dolía, pero le empiezan a hacer preguntas incómodas y por qué y esto y empiezan a hacer agua porque no se prepararon para estar un poco más blindados y hacer ese juego de roles ellos y decir, che, esto que decimos que es buenísimo, ¿será tan bueno? Y si lo atacamos un poco nosotros, hacemos un roast me de nuestro propio proyecto, a ver qué onda, creo que eso ayudaría a salir a la cancha con un poco más curtidos con no solo con el plan, que el plan de negocio sea más sólido, sino también más sólidos ellos en cómo defenderlo y explicarlo y contarlo. Ahí veo un gap importante donde creo que falta preparación y que todos creen que armaron algo y al otro día son Facebook, Meta y Google o Uber. Y a algunos les pasa, pero inclusive esos la pasaron muy mal durante mucho tiempo y la tuvieron que luchar y un montón de cosas. Es como un proceso medio naif, decir, no, tengo esto y esto es genial porque pasa tal cosa y mañana y te traen unas curvas de proyecciones que decís, esto no, ni el Excel me lo aguanta. Falta un poco de ser un poquito más humilde o conservador, claro, o ser un poquito más desconfiado de su propio proyecto, ¿no? Digamos, había una frase por ahí, no sé si la de Napoleón o quién, que muchos se volvieron pesimistas por financiar optimistas. Hay que ser poco desconfiado de sus propios proyecciones y proyectos y ideas, ¿no? Decir, bueno, esto realmente va a funcionar y atacarlo. Y ahí me parece que falta un poco. Y en términos tecnológicos no es muy distinto a lo que dice Matías. Tenés que hacer los mismos doble clics o triple clics, pero con visión tecnológica. Che, a ver, ¿tenés un producto real? Mostrámelo corriendo. ¿Tenés cliente? Déjame hablar con tu cliente. Mostrame tu SLA o tu número de sizing. ¿Cuántas transacciones manejás? ¿Cuánto estás soportando? ¿Cómo está tu infraestructura? ¿Dónde estás corriendo? ¿Cómo la monitoreás? Es muy parecido, déjame decir, a lo financiero, nada más que apuntás o ponés los dedos en las cuestiones técnicas que sabés que te rompen la escala. ¿Entendés? Si vos estás corriendo en 2PC y eso se banca, y no sé si va a volar mucho. Si estás corriendo en algo un poco más serio, y capaz que vuela. ¿Sí? Ahora mostrame cómo lo estás haciendo volar. O cómo pensás hacerlo volar. Y cómo eso se condice con la guita que sí que tenés invirtiendo en infraestructura tecnológica, por ejemplo. Es parecido. ¿Sí? Porque, estoy de acuerdo, porque en el tablero de dibujo todos los aviones vuelan. Sí. Ahora, vos decís, hablás de 2PCs o hablamos del Excel y qué sé yo. ¿Cuánto hay de auto-bullshit, ¿sí? Y de wishful thinking en el empresariado, sobre todo en el empresariado LATAM, y de vuelta un tema que es como obsesivo, por lo menos para mí, que es el empresariado argentino, del cual formo parte, no es que me voy y miro desde arriba diciendo con el dedito, pero ¿cuánto hay de autoengaño y autodecepción de decir, no, lo mío es buenísimo, por la dificultad que tiene enfrentar que a lo mejor no es tan bueno, o que al consumidor no le gusta, o simplemente que no tengo el capital para comprar en vez de esas 2 PCs las 176 Max Quadra, no sé cuánto que necesito para hacerlo correr. O los servidores en la nube en Noruega o en Islandia. El punto acá me parece que es empezar a dejar el mundo del auto-bullshit, del wishful thinking y demás, y empezar a caer en el principio de realidad. Y el principio de realidad nos tiene que decir cosas como, por ejemplo, no tenemos el capital. Sí. Tenemos que conseguirlo, ¿correcto? O el mercado y el consumidor no nos están respondiendo. Y nosotros podemos pensar que somos geniales y el mercado no nos está respondiendo. O, por otro lado, esta, comillas, transformación digital, que vemos, es un término obsoleto, esta evolución digital de la que vos hablás, nos estamos quedando atrás en la curva. La pregunta es, cuando hablamos con compañías de tecnología desde el punto de vista de negocios, yo tengo la sensación de que opera mucho ese campo de autodecepción, el que hablaban de Steve Jobs, ¿cómo se llamaba? El self-reflection, no me acuerdo, el campo de cambio de percepción de la realidad, el perception field, reality perception field. Cuando vos hablas con equipos, cuando tenés equipos adelante, cuando tenés empresarios adelante, startups a los que a lo mejor les das una mano, mentorás o lo que sea, ¿cuál es ese reality check? Para que salgan del autoengaño y caigan en la dura, dolorosa y árida realidad. Que apesta,
pero es la única manera de empezar. Digo, no, pero fuera de joda, es como cuando no ves Sí. un balance, ¿no? Yo lo veo a veces a Mati, mira un balance, le salen patarañas de los poros. Y vos decís, Claro. bueno, claro, pero el balance es una chotada. No es que la empresa o que tenemos ganas de hacerlo pelota, es simplemente que está hecho pelota. ¿Sí? ¿Cuál es el momento en que realmente logramos, creen ustedes o creemos que el empresario argentino empieza a darse de bruces con esa realidad, ponernos de pie y empezar a madurar y caminar con cierto nivel de maduración, de madurez? Larga la pregunta, digo, pero me fui argumentando a mí y quería llegar a la pregunta. Nada te enseña más que los golpes de realidad. Correcto, bueno, pero hay mucha ¿Entendés? gente que no los quiere Si como tener. dijo Mati, un mes no pudiste pagar los sueldos, o tuviste que poner la tuya para pagar los sueldos. Otro mes tuviste que volver a poner la tuya para que la empresa sea sustentable. La tercera vez la vas a recontrapensar. ¿Sí? Lo que creo es que a veces es difícil absorber ese golpe de la realidad. Es difícil. ¿Me entendés? Vos tenías todas las ilusiones de qué te iba a hacer el producto, te iba a salvar, y te das cuenta que, como decís vos, el peor producto es el que está en la estantería y no se vende. ¿Entendés? Yo creo que, no sé cuán preparado, hice hablemos sin bullshit. sin bullshit, tal cual. Sin bullshit. Tenés que hacer una columna, una interrumpí. reflexión totalmente estomacal. Exacto. Yo creo que los empresarios con más años o más tiempo en su negocio están más preparados porque se golpearon un montón de veces. Como las tecnológicas son generalmente compañías de personas más jóvenes, eso les cuesta un poco más. Y tienen que ver cómo lo pueden absorber. Y en el medio caen y quedan muchos en el camino. Parte de esto que decía Mati, de planificarse para los tiempos complejos, es algo que hay que desarrollar todavía. No sé si estamos 100% preparados para ese momento. Ahí traías el tema de obviamente muchos de los startups son por generaciones más jóvenes, muchos de la generación de cristal. ¿Cómo ves ese proceso, digamos, en esta resiliencia que tienen que agarrar y reconvertirse para convertir ese cristal en blindex y bancarse Sí. las cosas los golpes que vienen, sí. ¿no? ¿Cómo los ves en ese sentido? A ver. O sea, los sopapos sería una manera interesante. No, de una manera vamos, realista. a ver. Me sale un poquitito el abuelo Simpson de yo adentro, creo tal que es vez, mucho pero- como la vida. Vos sos un pibe que vas por la vida libre hasta que tenés el primer pibe. Cuando tuviste tu primer hijo, las prioridades se te empiezan a cambiar solitas. ¿Viste? Entonces lo que antes te molestaba un montón empieza literalmente a importarte trevelines, ¿sí? Porque tenés otra prioridad, que es, déjame decir, la supervivencia del neonato. Correcto. Del newborn. Y yo creo que es un poco lo mismo. Es estar preparados para que la vida no es éxito permanente. No venimos con esa gimnasia, ¿eh? Y yo creo que eso trasciende al mercado de la tecnología. Venimos de muchos años, décadas, te diría yo, en el cual no sabíamos competir. O la gente me compraba, o la inflación me hacía el laburo, o me estoqueaba y yo me daba guita. Y hoy estás en un contexto muy distinto en el cual, flaco, tenés que competir y tenés que hacer que te elijan. Y tenés que invertir y trabajar mucho en que te elijan a una costa de resignar margen. ¿Entendés? Que en el mercado de tecnología la suerte que tienen es que el margen es un poco más grande, el negocio de margen más bajito y tenés que ver cuánto estás dispuesto a resignar. Pero si no adoptamos ese tipo de coraza de, che, yo tengo que competir y tengo que salir a ganarme el mercado todos los días, es más complejo, es mucho más complicado. A ver, creo que en estos procesos que estamos planteando ayudaría ese trabajo interno de las compañías para salir y dar ese Sí. paso ya más preparado. Sí. Vos hablabas recién de salir a competir y no solo el cambio de coyuntura y de cómo funciona el mercado y el modelo económico, digamos, sin el alto componente inflacionario que distorsionaba todas las cosas, no solo lleva a las compañías a competir localmente, sino que aparte les complejizó también la competencia internacional, porque en un momento, y eso es creo que ha sido un problema también, muchas compañías empezaron a exportar, pero con un modelo de negocio que estaba basado en precio, porque éramos baratos. Sí. Y cuando la situación de precio cambió, porque cambió el tipo de cambio, porque hoy no somos baratos con el mundo, vos tenías un modelo que era barato y exportabas porque eras barato. Y ahora cuando querés exportar un coso, si no, pará, yo no te pagaba valor agregado, yo te pagaba precio. Y eras un costo barato. Ahora no sé si te voy a contratar a vos o voy a contratar al otro, que es barato, porque lo que vos me dabas, no sé si era o no, pero no se el storytelling no era de valor agregado. Correcto. Era de éramos precio. baratos. Y entonces ahora es un problema reconvertir el modelo, decir, no, yo te contrataba por barato, ahora te contrataba por sos bueno y sos más caro. Pará, ¿qué cambió en el medio? Sí. Para comprar barato vas a comprar Bombay, ¿eh? Sí, No compras calidad, pero comprás barato. compras barato, ¿Sí? claro. Y con esa gimnasia que sí tiene desarrollado, que es
No te gusta este, te pongo este otro. No te gusta este, te pongo este otro. Y te pongo dos. 1.200 millones. Atrás, Alguno alguno te va a gusta. servir. Sí, sí. Lo tiene muy desarrollada esa habilidad, ¿eh? Hoy es más complejo. Hoy está un poquito más enfriada, pero la pelea por el talento era otra competencia que tenías, en la cual el mercado de tecnología se canibalizaba a sí mismo. Y a otras industrias, porque se ha llevado gente de Totalmente. montones de industrias. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Esa es otra pelea, pero de vuelta, precio alto, escasez de recursos, te va a hacer más caro todavía. Entonces, si no desarrolla esa conciencia de industria de tecnología, y ahí entramos todos, ¿eh? Entramos lo que estamos de un lado y de otro del mostrador de la industria de tecnología, que si no desarrollamos esa conciencia de industria de, che, miren, ya no competimos acá adentro, sino compito ya no solo con Bombay o con Calcuta, compito con Colombia o con Perú. Sudáfrica, Ucrania, un montón. Sí, pero a ver, déjame decir, si yo me traigo a nuestra realidad, y Latinoamérica, guarda, te están saliendo competidores que no estabas viendo y que antes le ganabas por calidad. Vuelvo a tu postulado, si voy por precio soy una cosa, si voy por calidad tengo que ser otra, y si no me distingo uno del otro, no me van a comprar. ¿Sí? Y eso va a ser complejo. Y de vuelta, estructurar bien lo que sos, creo que es clave para cualquier compañía, sobre todo la más jovencita, más chiquitita, definir bien claro qué sos. ¿Sí? Porque muchas veces los negocios se te arman por confianza con el que te compra y la relación desarrollar esa confianza. Cuando tenés que crecer y salir de esa confianza, tenés que definir bien qué sos. Y en dónde entras y dónde no entras y cómo te diferenciás. Y creo que eso es lo que tienen que desarrollar las compañías. Porque eso me lleva, enmarco en términos generales, que estaban hablando de Argentina y nuestra posición relativa en el mundo, que es, no somos high quality, no somos Alemania ni Japón, altísima calidad, en todo nivel, digo, hablemos en general de manufactura, de productos, servicios, lo que vos quieras. Por otro lado, no somos la India, no somos Calcuta, no somos Bombay, no somos Guangzhou, alguno de estos lugares donde, en China y demás. Estamos medio a mitad de camino. Sí. Y yo creo que, por un lado, nos vino cómodo ser baratos en dólares, nos vino bárbaro. Por otro lado, nos permitió desarrollar talento y algunos muy buenos unicornios, probablemente únicos en la región latinoamericana, excepto Brasil, si querés, pero que es una economía medio aparte. Y nos está costando un montón el proceso de entrarle al mundo con calidad. Creo que nos está alcanzando con que hay otras regiones del mundo que están muy convulsionadas, entonces la Argentina empieza a ser atractiva porque hay quilombo en Europa, por lo menos en el borde externo de Europa, pero bueno, Lucifer ante portas. Por un lado hay quilombo en Medio Oriente, que que no parece tener final a la vista, no sé qué, el peligro chino, la mar en coche, y entonces el capital empieza a interesarse en este pequeño país llamado Argentina y que se empieza a acercar de vuelta al mundo civilizado occidental capitalista. Ahora, un golpe de suerte, a la suerte hay que ayudarla. Y la pregunta que me hago es ¿cuánto estamos ayudando a que la Argentina le entre al mundo, no solo con suerte y con algo de atractivo, sino con calidad y con competitividad? Porque, y nos pasa, y te pongo como ejemplo algo que nos pasó la semana pasada con Matías, que mandamos casi 15 prospectos de empresas argentinas a interesados del exterior, capitales de Luxemburgo, Reino Unido, Bélgica y demás, y nos lo van devolviendo not interesado, not interested, dice DTL, due to location, o sea, a raíz, no interesados, a raíz de la ubicación, o sea, de la Argentina. Yo sé que fueron muchos años de abuso, no voy a poner a meter en cuestiones políticas, solo de política económica y de economía. Pero tenemos que aprovechar este momento y tenemos que aprovechar este momento rápido para fomentar la cultura emprendedora, la cultura innovadora y sobre todo la cultura de la calidad empresarial. Hablemos de tecnología, hablemos de agro, hablemos de lo que querramos, digamos, en términos empresarios. Me parece que falta un montón y no veo al Estado moviéndose para eso. No veo una bajada de línea del Estado al empresariado. Veo mucho bootstrapping empresario, queriendo hacer, pero no veo un plan estructural Argentina, país de calidad. Uf, querés
No, a ver, Ese si- fue si- mi si querés momento entrarle optimista de la vos, tarde. claro. Fue el Sí, momento optimista de la sí. tarde. Auspicia el momento optimista, yerba mate Si querés del te salgo del optimismo. momento y tiro mientras Dale. pensás la respuesta. Yo creo que el tema pasa por políticas de Estado. Entonces, todo eso Claro, que, claro. eso que recibimos, que si bien para también descatastrofizar, era mucho peor en otras situaciones. Pero sí se está viendo una situación donde cosas que hasta no hace mucho generaban un mayor interés, ahora dice, bueno, esperemos, la alocación le tengo duda. Y me parece que eso, a ver, todo lo que tiene que ver con posicionamiento a nivel país, yo creo que el tema de talento, de competitividad, de un montón de cosas, vienen atrás de la confianza y la credibilidad del país. El resto son cosas que se pueden acomodar más coyunturales. Lo otro es muy de largo plazo. Entonces, generar confianza internacional a nivel Estado es algo que te lleva no menos de 10 años. Y se pierde en 15 segundos. Y sobre todo cuando tratás de recuperar y otra vez la cagás y lo vas perdiendo, bueno, te va extendiendo cada vez Somos te pone expertos en- la meta más lejos de acomodarte. Entonces, eso nos juega en contra. Va a llevar tiempo, creo que ahí tiene que haber una política de Estado de posicionamiento en el exterior, de continuar tratando de explicar una cantidad de cosas, porque si no las inversiones no van a llegar por temor a que la cosa siga toda enroscada y uno quiere invertir donde va a ganar, donde hay mucho riesgo y trata de poner la ficha en otro lado. Se necesita tiempo para eso y una política consistente y de llevar confianza, credibilidad. Lo de la competitividad y otras cosas vienen después. Si no tenés la confianza que te permita ganar el mercado, no te van a comprar, por más que sea súper competitivo. Porque, o sea, te pueden comprar algo, pero esto, o sea, te compro hoy porque sos barato y mañana te cambió y ya me voy a comprar otro lado. No es de largo plazo. Sí, yo, a ver, creo que excede, déjame decir, al mercado de la tecnología. Por ponerlo en un Absolutamente. lugar. Estoy ¿Sí? hablando en términos generales del país. Creo que Absolutamente. nos faltó consistencia y decir, bueno, esto va por acá, y independientemente de lo que pase, esto no se toca. Y eso es complejo. Si yo lo llevo al mundo de la tecnología, tenemos un montón de prácticas que decimos que no hacemos, pero hacemos, que decimos que no vamos a permitir, pero las permitimos, y eso nos autogenera quilombo, ¿viste? A veces, un ejemplo, che, no paguemos sueldos en dólares porque nos descalzamos todos. Sí, dale. Y el primero que puede va y le da un beneficio en dólares y se va a robar el talento. ¿Entendés? Y esas cosas, como yo hablo de conciencia de industria, en el cual tenemos práctica común y no vulneramos, o todos respetamos y no se tocan, y yo creo que falta. Y ser consistente y cumplir lo que decís, cumplir lo que prometés, es complejo. Es complejo. Ahora, y a pesar de esa inconsistencia, esa dualidad, esa hipocresía, esa falta de política de Estado, esa falta de credibilidad, etcétera, etcétera, en este pequeño vergel llamado la Argentina, donde de alguna manera todo crece, hemos logrado, o ha logrado el país, no me subo al tren de los ganadores, crear un mercado libre, crear un mercado pago, crear un Despegar, crear un Patagon en su momento, Sí. crear un Globant, crear un Exacta, un Epidata o montones de otras que han funcionado y que crecen y cotizan, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace para capitalizar ese talento? Y de vuelta, hablamos de tecnología, hablamos de empresas en general, porque digo, está la biotecnología, Sí. hoy la tecnología... A 13 Gimbap, tiene Exacto, más lejos. exacto, o lo que a estas horas acaba de hacer el CONICET, ni más ni menos que es esta exhibición de streaming del mundo marino, fue un golpe de efecto fenomenal, pero podemos llevarlo en otro momento. ¿Cómo hacemos para capitalizar? El famoso tapping on resources, o sea, capitalizar esos recursos y hacer que fertilicen. La Argentina necesita 100 mercados libres. Entiendo que va a quedar uno solo, pero ayúdame con la metáfora, digo, sí, ¿no? pero pará, necesitamos corrámonos 50 Globants. Corrámonos solo un rato uno. de la tecnología. Correcto. Hablemos de empresas, digo, hablemos de empresas. Pero un ratito. Yo creo que lo bueno que tuvieron ese tipo de compañías es que encontraron una necesidad insatisfecha, un producto que mataba y atacaba una necesidad que no estaba siendo cubierta por nadie. Y lo hicieron rápido y lo hicieron bien. Cosa no menor. Y encontraron, a mí el ejemplo de Mercado Libre creo que es súper válido, tengo un montón de cuestiones que no me gustan en Mercado Libre, pero son detalles. Puede ser, Son sí, exitosos, sí, recontra, Sí, y puede tienen ser. un modelo espectacular. Sí. Me gusta más lo que hicieron con Mercado Pago, que encontraron un nicho, un lugar en el cual no estaba nadie, y tuvieron la habilidad de decir,
yo creo el mercado, yo creo el producto, creo lo que todo el mundo va a querer. Entonces es más allá de la tecnología. ¿Entendés? Correcto. Es encontrar ese producto o ese desarrollo de una idea que es imbatible. Y le compito de igual a igual a todo lo que vengan. Y le compito sobre todo, ¿sabés a quiénes? A los que pensaban que tenían la vaquita atada. La vaca atada. Correcto. Yo lo voy a decir, vos no lo vas a decir, los bancos. Los Ponele. bancos, que tenían la vaca atada, tenían Sí. a los gobiernos más o menos cerca, tenían al Banco Central ayudándolos, Sí. y tenían un talento maravilloso, magníficamente desarrollado de maltratar al consumidor. Vos ibas a un banco y eras lo mismo que un delincuente de alta seguridad entrando al penal de Sierra Chica. Te ponían una pistola, Sí. te obligaban a dejar el celular, te ponían detrás de una mampara, te atendían, te tocaba la letra N742H y vos mirabas el cartel y decían A01 y no agarres, deje el celular y siéntese acá y póngase acá y no había que hacer, un horror. Tenías miedo que te choreaban, que entradera, que salidera, que esto, que aquello, no sabías si el cajero te soplaba o no, a un etcétera, etcétera, etcétera. Y un día entró una empresa y dijo, ¿saben qué? La plata es virtual, contactless, seamless y todo va por un QR que aunque tengas el celular más destruido del planeta, lo usás. Y aunque seas alguien que vende, no sé, qué sé yo, jabón en polvo hecho en su bañera al costado de una autopista, puedes usar este QR. Eso, digamos. Y los bancos ahora intentan reconciliarse con el corazón del consumidor poniendo sillones lindos y puffs y vendiendo café, ¿entendés? Y han perdido completamente su lugar y se lo merecen como industria. Ahí había una necesidad. Había una empresa en Estados Unidos de camiones que se usa el arquetipo con marketing, que su lema era encontrar un hueco y llenarlo. Y eso se usa en marketing como find a need and fill it. ¿Cuáles son las nuevas necesidades hoy? Mercado Pago encontró esa. Mercado Libre también. Mercado Libre creo que Sí. encontró, Globant encontró la suya, servicios de tecnología, staff augmentation y demás, de alta calidad, transferibles al exterior, exportación, etcétera, etcétera. Hay otras empresas que han logrado otros modelos de negocios que no va por la tecnología. Austiro. Por- Austiro. Perfecto. Entonces, Yo, Eugenio Pache, lo conozco bien. de 1000 años. Y era el pibe que laburaba en algunos proyectos conmigo. Él estaba en el Banco de Galicia y yo estaba en Accenture. Bien. Y yo veo la evolución que tuvo esa compañía con Eugenio y dije, mira este pibe. Bien. Mirá cómo la vio, mirá cómo fue. Pero de vuelta, creo que encontraron, y si querés la otra, Mati hablaba de habilidades, la constancia. La constancia y el sacrificio y el esfuerzo, y che, es por acá, es por acá, es por acá. Constancia. Eso es súper importante. Yo creo que si no tenés eso, puede ser lo que quiera, pero eso es lo que te va a diferenciar. Por eso yo creo que trasciende la tecnología, es más encontrar el producto y ver cómo diferenciarte y ver cómo no te duermes en los laureles. Otra cosa que pasa. Tenemos que cerrar porque se nos está, ya hicimos muy El largo. tiempo Y esto es es un tirano en podcast, y podcasting. no, tampoco, si no, Sí, soy un novato en te esto. tratamos bien. Y Te tratamos bien. majestuosamente. El whisky así, estaba así, bien. así o te invitamos en otro día, pues sí. Aparte de se poner invitados si lo tratamos mal. ¿viste? Sí. Yo, el único que quiso venir hasta ahora. Bueno, una todos se pregu- acuerdan del primero, no del segundo. No, más Acordate. vale, sí, yo el primero me acuerdo. Sí. Una pregunta, algo que recién mientras ibas hablando, para tratar de humanizar un poquito la inteligencia Sí. artificial. Vos sos de Independiente, ¿no? Sí, señor. Independiente. Furioso, hincha Furioso. independiente. Bueno, entonces, Oh my God. sin ánimo de sacarte una lágrima de nostalgia, ¿la inteligencia artificial al ser humano sería algo así como Bertoni a Bocini? ¡Upa! No sé si Bertoni a Bocini, pero sí Pastoriza a Bocini. Mamita. ¿Sí? O Bilardo a toda la selección del 86. Oh my God. Yo creo que es más eso que el compañero, ¿sí? Era el que te daba otras herramientas más allá de lo que vos sabés hacer. Es el que te ordena, es el que te dice por dónde vas. Me parece que más por ese lado. Podemos discutirlo un día más a profundidad, pero sí, yo creo que es eso. Y si me preguntase un poco más fuerte, no sé si era Pastoriza o Bilardo, sino el profe Echevarría o Saporiti, que era el preparador físico. Me parece que ahora repensando la respuesta es más esa que otra cosa, es el que te potencia lo que sabes. Excelente. ¿Cuál de todos los GPTs que hay hoy, Perplexity, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Grok, etcétera, es tu favorito para laburar? Estoy hablando para Gemini, etcétera, etcétera, Sí. para laburar. Después, seguramente, para boludear es otra cosa, pedir recetas es otra cosa. Tengo algunos, no te voy a decir, si tengo que elegir uno, ChatGPT. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que es el que mejor está evolucionando. Ok. Y el que tiene un camino más claro de evolución. Ok. Me gusta mucho NetbookLM.
Ok, sí. Me gustan algunas cosas de Gemini y yo pararía ahí, porque el resto todavía tienen que corregir algunos temitas de alucinaciones un toque extrañas. Extrañas. Sí. Pero yo diría, esos tres es un buen set para arrancar. Si vos estás pensando, che, contento arranco y entrar por estos tres, después ves. Correcto. Ok, a pesar de que las respuestas, y ahora última pregunta, las respuestas de ChatGPT suelen ser menos densas, menos profundas, densas, digo de densidad, menos profundas, son más superficiales, en un punto que las de Grok o Perplexity. Sí, el arte está en la pregunta, no en la respuesta. Maravilloso. Rapid Fire, Gemini o ChatGPT. ChatGPT. La inteligencia artificial como transformadora de la empresa o al revés, la empresa transformadora de las necesidades en la inteligencia artificial. La empresa potenciada por la inteligencia artificial. Management experto de más 50 o management de 25 con toda la energía. Management de 50 con experiencia y energía. Bueno. Perdón. Tenemos mucha energía los más 50 todavía. Estoy de acuerdo. Bien. Dale. ¿Startups desarrolladas por emprendedores o startups individuales potenciadas por compañías grandes que por ahí las desechan? No, startup por emprendedores. Si no hubiera emprendedores, no existiría eso. Las compañías grandes no tienen la gimnasia para desarrollar mentalidad de entrepreneur. Y se morirían todas si las metes dentro de una compañía. Yo creo mucho en ese modelo. ¿Código hecho por humanos o hecho por chatbots de codification? Códigos hechos por chatbots de codification, corregidos por humanos que sepan. Ok, este señor es abogado. No es. Tengo la biblioteca del CEO, de él no. Por eso, exactamente. No, es que no creo que en esto no es todo blanco y negro, nada más. Bien. Mati. No, muchas gracias por la paciencia que nos tuviste, No, por las cosas. Así que, nada, bienvenido acá a la mesa y gracias por sumarte al equipo. No, eso ustedes. Encantado con la invitación. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? ¡Ja! Estomacal, los Rolling Stones. Vamos todavía. Cerramos, pero gracias. los Beatles Ahora los sí. supe apreciar de más grande. Muy bien. Es un gusto adquirido. Gente, fue Eduardo Martínez. Nos vemos dentro de 2 semanas ya con el nuevo álbum de Taylor Swift, probablemente en la calle. Dios sea loado. Adiós. Che, Pato, hablamos un montón y no dijimos los créditos. Típico. Nos produce Caja Mágica Estudio con nuestro productor Ignacio Arbojo. Somos Patricio Cavalli. Matías Tejero. Pueden encontrarnos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como Patricio Cavalli. Matías Tejero. Y las páginas web para buscarnos son Moore Business Embassy y Finance Rockstars. Para este podcast específico, financerockstars.net. En todas las plataformas donde escuches tu podcast favorito. Mil gracias.